Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Nard Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Biografía del Silencio es una obra del escritor y sacerdote Pablo Dors que ofrece una reflexión profunda sobre la meditación y la espiritualidad en un mundo contemporáneo marcado por el ruido y la distracción. Este breve ensayo no solo es un manual práctico sobre la práctica de la meditación, sino también una invitación a la exploración interior y a la búsqueda de la serenidad en nuestras vidas caóticas. A través de sus palabras, Dors nos recuerda la importancia de encontrar momentos de silencio y conexión con nosotros mismos, alejándonos de las exigencias externas que a menudo nos abruman. La meditación, según Dors, no es simplemente una práctica de relajación, sino un camino hacia el autoconocimiento y la paz interior. El libro es un testimonio del poder transformador del silencio y una guía para quienes buscan cultivar una vida más plena y consciente. Este ensayo, ágil y reflexivo, está destinado tanto a novatos en la meditación como a aquellos que ya han empezado su viaje interior. En sus páginas encontramos una voz sincera y vulnerable que nos motiva a adentrarnos en nuestro propio ser, a escuchar lo que realmente importa y a descubrir el potencial escondido en la quietud. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el poder del silencio. El silencio es un concepto que a menudo se subestima en la vida moderna. En Biografía del Silencio, Pablo Dors argumenta que el silencio es esencial para el crecimiento personal y espiritual. A medida que la sociedad se sumerge en el ruido constante de la tecnología y las interacciones sociales, se vuelve cada vez más difícil encontrar un lugar de calma. En este contexto, Dors sostiene que el silencio no es solo la ausencia de ruido, sino un espacio activo donde podemos reflexionar, meditar y escuchar nuestra voz interior. Al explorar el silencio, el autor nos lleva a considerar cómo éste se convierte en un refugio, un lugar donde podemos reconectar con nosotros mismos y con nuestras emociones. Esto plantea la pregunta de cómo incorporar momentos de silencio en nuestras vidas diarias, para fomentar una mentalidad más saludable y equilibrada. Con ejemplos personales y anécdotas, Dors nos muestra que dedicarse al silencio puede resultar en una mayor claridad mental y una conciencia más profunda de nuestras verdaderas necesidades y deseos. En segundo lugar, la meditación como práctica diaria. La meditación es un hilo conductor a lo largo de Biografía del Silencio. Pablo Dors propone que la meditación no debe considerarse una actividad aislada o reservada únicamente para retiros espirituales, sino que debe integrarse en nuestra vida cotidiana. A través de la meditación, podemos cultivar la atención plena, un estado de conciencia donde somos capaces de observar nuestros pensamientos y sentimientos sin juicio. Este proceso no solo nos ayuda a encontrar tranquilidad, sino que también fomenta una mayor empatía y comprensión hacia los demás. Según el autor, los beneficios de la meditación son múltiples: reducción del estrés, aumento de la concentración y una mejora significativa en nuestra salud mental y emocional. A lo largo del libro se presentan diferentes técnicas de meditación, desde la meditación de la respiración hasta la visualización creativa, adaptadas a los diversos estilos de vida de los lectores. Dors alienta a los lectores a experimentar con estas prácticas, encontrando lo que mejor resuene con ellos. Además, el autor enfatiza la importancia de la constancia. Meditar regularmente puede llevar a un cambio duradero en nuestra perspectiva de vida. En tercer lugar, la búsqueda del autoconocimiento. Uno de los temas centrales en Biografía del Silencio es la relación entre el silencio, la meditación y la búsqueda del autoconocimiento. Dors sostiene que en nuestra vida frenética, a menudo olvidamos la importancia de conocernos a nosotros mismos. El silencio y la meditación nos permiten explorar nuestras emociones, miedos y deseos más profundos. A medida que dedicamos tiempo a la reflexión y la autoobservación, llegamos a comprender mejor nuestras motivaciones y nuestro propósito en la vida. Este proceso de autoconocimiento puede ser liberador y transformador. A través de historias y reflexiones personales, el autor ilustra cómo enfrentar nuestro interior puede conducir a un mayor sentido de paz y propósito. Dors también menciona que el autoconocimiento no siempre es fácil. Enfrentarse a nuestras inseguridades y vulnerabilidades puede ser un desafío. Sin embargo, enfatiza que este viaje hacia el autoconocimiento es fundamental para vivir de una manera auténtica y plena. La búsqueda de nuestro verdadero yo a través del silencio es, en última instancia, un paso hacia la transformación personal y el crecimiento espiritual. En cuarto lugar, el impacto del silencio en las relaciones. En Biografía del Silencio, Pablo Dors también reflexiona sobre cómo el silencio impacta nuestras relaciones interpersonales. En un mundo donde la comunicación está dominada por el bullicio constante de las redes sociales y la rápida tecnología, el autor sugiere que a menudo nos falta una comunicación auténtica y profunda.
El silencio, la meditación y la introspección pueden proporcionar el espacio necesario para fomentar relaciones más significativas. Cuando aprendemos a escuchar a los demás desde un lugar de silencio interior, somos capaces de conectarnos de manera más genuina. Doors sugiere que este silencio no debe verse como algo negativo. Por el contrario, puede ser un poderoso medio para construir empatía y compasión. Aprender a estar en silencio, tanto en nuestro interior como en nuestras relaciones, nos permite conectar con las emociones y experiencias de los demás de manera más rica y plena. El autor también aborda cómo el silencio puede ser necesario en momentos de tensión o conflicto, brindando espacio para la reflexión antes de responder. Este enfoque puede ayudar a desescalar situaciones emotivas y facilitar una comunicación más clara y efectiva. Por último, la conexión entre el silencio y la espiritualidad. La conexión entre el silencio y la espiritualidad es un aspecto fundamental en Biografía del Silencio. Pablo Doors explora cómo el silencio actúa como un puente hacia experiencias espirituales más profundas, permitiéndonos conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Este silencio puede considerarse sagrado, un espacio donde podemos escuchar nuestra voz interna y también recibir insights más elevados. A lo largo del libro, Doors comparte su propio camino espiritual, revelando cómo esta búsqueda de conexión con lo divino se ha visto enriquecida por la meditación y el silencio. Para muchos, el silencio se convierte en un espacio sagrado donde es posible reflexionar sobre cuestiones existenciales y espirituales profundas. El autor también menciona la importancia de encontrar lugares de silencio en nuestros alrededores, ya sean espacios naturales o lugares de culto, donde podamos retirarnos y centrarnos en lo espiritual. Esta búsqueda de conexión espiritual es un llamado a todos aquellos que buscan una relación más profunda con su existencia y un sentido de pertenencia en el vasto tejido del universo. En conclusión, Biografía del Silencio de Pablo Doors es una obra imprescindible para aquellos que buscan comprender el valor del silencio en un mundo ruidoso. Este libro es ideal para cualquiera que desee introducir la meditación en su vida, ya que no solo ofrece una guía práctica, sino también un viaje introspectivo. La obra está diseñada tanto para principiantes como para quienes ya tienen experiencia en la meditación, brindando una visión accesible y profunda sobre cómo el silencio puede enriquecer nuestras vidas. Esta lectura sin duda beneficiará a quienes buscan reducir el estrés, mejorar su bienestar mental y emocional, y encontrar un sentido más profundo de conexión con ellos mismos y con el mundo que les rodea. Además, aprender sobre la práctica del silencio puede ayudarnos a mejorar nuestras relaciones interpersonales, fomentando una comunicación más auténtica y enriquecedora. Aquellos interesados en la espiritualidad, el crecimiento personal y la meditación encontrarán en este libro una valiosa fuente de inspiración y conocimiento. Al final, Biografía del Silencio se convierte en una invitación a redescubrir la paz y la serenidad que se pueden encontrar al sumergirse en nosotros mismos. Si deseas apoyar a Pablo Doors, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.